del fruto que Dios le dijo a Adán que no comieran, pero Eva comió. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Eva? Y eso es la pregunta para ustedes que me van a responder. ¿Por qué Dios le dijo a Eva, ahora a ti voy a aumentar tus dolores de preñeces? ¿Y por qué Adán le dijo, maldita será la tierra por causa tuya? ¿Por qué ese tipo de castigos diferentes? ¿Por qué no dijo Eva por haber comido de algo que dije que no comiera? Ahora maldita será la tierra por ti. ¿Por qué le dijo a Adán que iba a ser maldita la tierra por causa de Adán? Ahora sí, respondan. Porque la que criaba chiquillos era Eva y la que labraba la tierra era Adán. Bueno, más o menos, pero no es así. ¿Por qué? Porque al que le había dado la orden era Adán. Bueno, tampoco es así. Paula. Porque a Adán ya, bueno, obviamente, ya está bien, espérame, primero era la otra, el de la mujer, porque la mujer ya había tenido hijos, obviamente en la tierra, sin dolor, y después de haber cometido el comer Bueno, el tampoco alimento. es así. Es que ahí es donde nosotros tenemos que ver, entonces, escudriñar. A Adán se le dijo, maldita será la tierra por causa tuya. ¿Por qué? Porque Adán, ¿de dónde fue formado? La tierra. Exactamente. ¿Y Eva de dónde fue formada? Por eso le dijo, a ti nada más, a ti te voy a aumentar los dolores de tus preñeces. Pero a ti, Adán, que tú fuiste formado del polvo de la tierra, entonces la tierra va a quedar maldita por causa tuya. Y no dice la Biblia que en ese momento la tierra fue corrompida, porque Dios tuvo que hacer, ahí se registra el primer sacrificio de la historia, porque Dios tuvo que sacrificar animales para poder vestir a Adán y a Eva. Y entonces ahí viene, entonces ahora tú, Adán, vas a tener que trabajar, labrar la tierra y con el sudor de tu frente, y vas a comer del sudor, y ahora eso, y ahora aquello. O sea, si ven la diferencia, algo tan sencillo como esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a escudriñar más la palabra de Dios. Tenemos que empezar a nosotros primeramente a alimentarnos de algo así, porque es que miren, de verdad lo leemos así, en el principio era el creador de los cielos y la tierra, y la tierra estaba en la nación, y dijo Dios sea la luz, bueno, Dios dijo sea la luz, y empezamos a leer así de rápido, pero realmente estamos como Felipe y el etíope, pero realmente entendemos lo que estamos leyendo, porque pues imagínate otra pregunta aquí en el versículo 13, dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y resulta que la luz vino a salir creo que hasta el cuarto, quinto día. Entonces, ¿de qué luz estaba hablando? Entonces, ¿de qué luz hablaba el Señor? O sea, ven cómo algo tan sencillo necesitamos nosotros aprenderlo para nosotros poder transmitir, y vamos a tener tanto de qué hablar a la iglesia, tanto que enseñarle a la iglesia, y sin necesidad de meter puro testimonio, sin necesidad de traer la vida pasada de uno. Yo les voy a ser honestos, yo en la iglesia, del tiempo que yo he predicado en la iglesia, jamás de los jamás he hablado de mi testimonio. Nadie me conoce ya de mi testimonio, nadie. Nunca he hablado de eso. Creo que, híjole, ya hasta me preocupé porque creo que ni mi esposa sabe. Imagínense. Bueno, en primer lugar, no me gusta. A mí me da vergüenza, la verdad. Yo no soy de que, es que yo era aquí. No. A mí me da vergüenza platicar lo que yo era. No es nada bonito para decir, no, es que yo era esto. A mí me da vergüenza, yo no hablo de eso. Pero cuando yo trato de subirme al altar, yo trato de predicar lo que la palabra de Dios me está enseñando que enseñe yo. Y entonces me empiezo a llenar de tantas cosas, que hay varias historias de la Biblia que yo me las sé de memoria. Que a veces digo, bueno, el Señor me trae el sentir,
no, pues ahora vas a predicar de Elías cuando huye y eso. Y me sé la historia, me sé casi toda la historia completa de Elías, de Eliseo, de Moisés. Y cada que lo vuelvo a leer y encuentro algo nuevo, algo diferente. Y empiezo a ver ahí, por ejemplo, Elías cuando se esconde después de tener una victoria tan grande y se esconde en aquella cueva. Entonces cuando nosotros vemos los milagros de Dios, cuando hacemos algo grande por Dios y todavía llegamos al momento de decir, ay, es que yo ya no puedo, es que me siento decaído, es que la iglesia no me ayuda, es que aquí y es que allá, y entonces Dios tiene que volver a traer, dice que traía ese fuego, y nosotros pensamos cuando vemos a la iglesia el fuego avivada, ahí está Dios. O vemos que Dios empezó a traer ese terremoto y todos brincando, danzando, y ahí está Dios. ¿Y qué crees? Y Dios no estaba ahí. No digo que no sea de Dios, no, está bien, qué bueno. Gracias a Dios que la iglesia está avivada, pero Dios no estaba ahí. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que Dios necesita simplemente tu intimidad con Él. Porque dice que cuando vino ese silbo apacible, que Elías tuvo que cubrir su rostro cuando sintió el silbo apacible de Dios, que dice la palabra de Dios, ahí estaba Dios. O sea, muchas veces necesitas simplemente ponerte la mano en la boca, cierra la boca, deja de hablar de más y escucha la voz de Dios. Cuando los problemas están al 100 en su mero punto, no digas nada. Muchas veces no necesitas decir nada. Muchas veces no necesitas cuestionar a Dios. Muchas veces ni siquiera necesitas por qué decirle a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué la iglesia está pasando esto? ¿Por qué mi familia está pasando aquello? Simplemente ponte la mano en la boca y sienta la presencia de Dios. Cosas como estas necesitamos traerlas a nuestra iglesia. Cosas tan sencillas como esas necesitamos traer a la iglesia, enseñarlas a que ellos entiendan lo que la palabra de Dios está hablando, cómo escudriñar la palabra de Dios. Un ejemplo más y seguimos. Es que